Es jueves, jueves de economía, el primer jueves de este 2024. Diego Isaac, muy buenos días. Buenos días, Jazmín. El año pasado, o sea, la semana pasada, hablábamos acerca de cómo nos fue en el 2023. Hoy hablaremos de cómo nos pudiera ir en el 2024. Tanto el presidente, tanto como la política, tanto como los especialistas empiezan a hablar mucho de este 2024. No va a ser un año de mucho cambio porque no les conviene a muchísimas personas. Uno, por la cuestión de las elecciones. Hay demasiadas elecciones a nivel nacional, tanto la más importante, que es la presidencial. Ya ayer creo que por ahí ya a nivel local, en Sinaloa y en Sonora, ya salían quiénes van a ser los candidatos, cuáles van a ser, todo este tipo de cosas. Por lo tanto, va a ser todo muy mesurado para poder ver todas las diferencias de impuestos. Sí hablamos hoy del IEPS, del impuesto especial de producción sobre productos muy específicos, que es impuesto especial de producción y servicios. Este impuesto es un poquito más recaudatorio o que tratan de pintarlo un poco el gobierno acerca de va específico a ciertos productos donde no queremos que consuman. ¿Sí? El caso de los cigarros, el caso de las bebidas energéticas, de las bebidas, las galletas y todos estos... lo que llamamos chucherías. Exactamente, o los sellos que empezaron a poner, que exceso de calorías y todo ese tipo. Y todo lo que hicieron es, durante muchos años, es colocarle un impuesto que viene calculado con ciertas fórmulas muy complejas, pero va más allá de una inflación, tanto como los combustibles, y este año sí hay un incremento. Un incremento de primero toman la última inflación que fue la que teníamos, que fue el 4.32% del mes de noviembre, en eso se basan y empieza a haber un incremento notable a partir del 1 de enero de impuesto. Eso es importante aclararlo porque lo que hemos explicado es, tú produces, en este caso, por ejemplo, los cigarros, tú produces el cigarro, es materia prima, lo que a mí me cuesta, yo como empresa tengo un margen de utilidad, y todavía tengo que aumentar mi precio, ¿sí?, por los impuestos. Este incremento solamente va a ser por el impuesto. Todavía hay que ver el cálculo de la materia prima del caso de los cigarros, por ejemplo, cuánto más va a subir. Pero solamente por colocar el impuesto del IEPS se aumentaron entre 4 y 5 pesos la cajetilla de cigarros. O sea, ya una cajetilla de cigarros puede costar, bueno, ya cuesta alrededor de 85 pesos. Súmale que el refresco por litro va a aumentar 1.50. O sea, todos aquellos que están acostumbrados a comer con refresco, va a aumentar 1.50 de la cuestión del impuesto. ¿Esto es para qué? Dice el gobierno que es para poder disminuir el consumo de estos productos y así las personas puedan cambiar sus hábitos. No lo ha logrado. Desde hace algunos años que esta administración pues empezó a colocar los sellitos por parte de la Secretaría de Salud. El consumo, creo, sigue siendo muy similar por parte de la población o han cambiado en algunos de los productos, pero desafortunadamente esa campaña creo que no le ha funcionado al gobierno federal. Del todo, porque aquí es el dato donde mucha gente nos va a criticar, que es, sí ha cambiado un poco, pero no del todo, no de lo que hubiéramos querido, pero o no lo que se esperaba. Exactamente, porque hay que vernos desde cuántos años ha venido este impuesto y yo leí como 10 veces porque decía yo lo mismo, no puede. El incremento de la recaudación del 2022, por ejemplo, fue de 117,000 millones de pesos. Se fueron para el gobierno. En el 2023 fue de 191,000 millones de pesos. Al IEPS se le aplica a muchísimos productos que vienes hablando de todo este tipo que decíamos, tanto gasolina, diésel, biodiesel y todo esto. Pero en el caso específico que va a golpear mucho en refrescos y en cigarrillos, veíamos que antes, o sea, en el del 2015 alrededor a la fecha, el cigarro representaba el 40% del ingreso del IEPS. Había años que fue una recaudación de 50,000 millones de pesos. El año pasado fue de 48,000 millones de pesos. El consumo del refresco sí ha disminuido y el consumo del agua, es un dato que lo tuve que volver a leer y lo tuve que investigar, aumentó de la compra de botella de agua, de lo que viene siendo en los supermercados o en las tiendas, de un 2%, incrementó un 10%. Sí podemos ver un poco, no lo que quisiéramos para que no fuera este dato que dijeran, sí vale la pena, porque en cuestiones de dinero, en cuestiones monetarias, el incremento a la recaudación del IEPS, ahí vemos, es mayor porque siguen consumiendo más, pero si vamos de productos específicos, en este caso ahorita sí hay un incremento
hablando del agua, del consumo de agua para poder alimentarse, sí, y ha disminuido un poco el consumo del refresco. Pues esa sí sería también una muy buena alternativa para iniciar este 2024. Y Diego, hace algunos momentitos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera hacía referencia a los incrementos, entre ellos destacaba el tema de los combustibles, que en los últimos años no se ha incrementado, que incluso dice, pues a Pemex hemos logrado estabilizarlo. ¿Qué podría venir para este 2024 en cuanto a ese tema también? Esto es un poco extenso, pero lo resumimos rápidamente. Si hay un incremento a los combustibles de entre un 21 y 25 centavos solamente, pero hay un subsidio desde el año pasado que se ha venido colocando. Si quieres, la próxima semana lo hacemos un poquito más a detalle, sí. Pero el incremento, porque aquí en los medios, sí hay incremento, pero es de 20, 25 centavos. No es tanto como años anteriores había sido de 1, de 2 o hasta de 3 pesos en los cuales sí se disparaba. Hoy no se dispara tanto, por eso es que dice el presidente, es sí, pero no. O sea, sí hay un incremento, es mínimo, pero no es demasiado para que pueda afectar la parte del bolsillo y que pueda afectar un poco la inflación, porque como dato, de la inflación que nosotros vemos mes con mes, quincena con quincena, el 17% que se maneja toda la inflación viene solamente de la gasolina magna. Si esta la golpeas demasiado, la inflación se empieza a descontrolar. Entonces, todos los productos que calcula la inflación, el 17% de ese 100% solamente proviene de la gasolina magna. Por lo tanto, hoy el incremento que se tiene del IEPS es muy mínimo, pero no va a afectar demasiado el control de una inflación y tampoco es demasiado el bolsillo para la gasolina. Pues como siempre, Diego, muchísimas gracias por desglosarnos de esta manera la economía de nuestro país. Te esperamos la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Nos vamos a pausa y regresamos con más a las noticias.